Mis padres me borraron de la foto del funeral, pero un periodista preguntó, ¿y ella? Capítulo 1. El descubrimiento. Nunca pensé que vería mi propia ausencia retratada tan claramente hasta que abrí La Nación esa mañana fría de agosto en Buenos Aires. Ahí estaba la foto, mis padres, vestidos de luto riguroso, flanqueando el ataúd de mi hermana menor, Valentina. Pero donde debería haber estado yo, solo había un espacio vacío que parecía gritar mi nombre. ¿Y ella? Había preguntado el periodista, según leí en el pie de foto. ¿Dónde está la hermana mayor? Mis manos temblaron mientras sostenía el diario en el pequeño departamento de San Telmo que alquilaba desde que me fui de casa hace 3 años. El aire acondicionado hacía un ruido molesto, pero no tanto como el sonido de mi corazón rompiéndose por segunda vez en una semana. La primera vez fue cuando me enteré de la muerte de Valentina por un mensaje de texto de mi prima Lucía. Valen tuvo un accidente. No va a sobrevivir. Corrí al hospital italiano, pero la seguridad no me dejó pasar. La familia pidió que no la dejen subir, me dijeron con una mirada incómoda. Ahora, viendo esta foto manipulada digitalmente, entendía la profundidad de su rechazo. No solo me habían excluido del funeral, habían borrado mi existencia de la narrativa oficial de nuestra familia. Como si nunca hubiera existido. Como si Valentina hubiera sido hija única. El teléfono sonó. Era Lucía. Sofía, ¿viste el diario? Sí, susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer sobre las páginas del periódico. Me borraron, Lucía. Literalmente me borraron de la foto. Esto es demasiado, incluso para ellos. Tenemos que hacer algo. Pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Iba a contar mi versión de la historia, la verdadera historia de por qué una familia había llegado a este extremo. Y comenzaría por el principio, por aquella noche de invierno hace 3 años cuando todo cambió para siempre. Capítulo 2. La noche que cambió todo. Julio de 2021. El viento helado de Buenos Aires golpeaba las ventanas de la casa familiar en Belgrano mientras yo terminaba de preparar la cena. Papá llegaría pronto de la oficina, mamá estaba en su clase de yoga, y Valentina estudiaba para sus exámenes de ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Sophie, ¿me ayudas con matemáticas?, me gritó desde su cuarto. A los 17 años, Valentina era la niña bonita de la familia, inteligente, carismática, con ese don especial para hacer reír a todos. Yo, a los 23, era la hermana mayor responsable, la que había estudiado contabilidad en la UBA, la que trabajaba en el estudio contable de papá. Esa noche, mientras revisábamos ecuaciones en su escritorio lleno de pósters de BTS y fotos con amigas, me confió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sophie, estoy embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del cuarto. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Qué? Logré articular. Hace 2 meses. Es de Martín, mi novio de la facultad. Pero él no lo sabe todavía. Valentina lloraba en silencio, sus manos temblando sobre el cuaderno de matemáticas. Mi hermana pequeña, que aún dormía con el oso de peluche que le regalé cuando cumplió 10 años, estaba enfrentando la situación más adulta de su vida. ¿Se lo dijiste a mamá y papá?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No puedo. Sabes cómo son. Especialmente mamá con su imagen de familia perfecta. Y papá, Dios, papá me mataría. Nuestros padres, Roberto y Elena Martinelli, eran de esas familias porteñas tradicionales donde las apariencias lo eran todo. Papá, contador público exitoso con oficina en el microcentro. Mamá, exmodelo que ahora se dedicaba a obras de caridad y al club de tenis. Para ellos, un embarazo adolescente sería un escándalo social imperdonable. Vamos a solucionarlo juntas, le dije, abrazándola fuerte. Yo te voy a apoyar, pase lo que pase. No sabía que esa promesa me costaría a mi familia. Capítulo 3. La traición. La decisión se tomó en la clínica privada del Dr. Méndez en Palermo, 2 semanas después de aquella confesión nocturna. Valentina había decidido interrumpir el embarazo, y yo la acompañé, sosteniéndole la mano durante todo el proceso. Gracias por estar conmigo,
me susurró mientras esperábamos en la sala de recuperación. No sé qué habría hecho sin vos. Somos hermanas, le respondí, acomodándole el pelo. Siempre vamos a estar juntas. Pero el universo tenía otros planes. 3 días después, mamá encontró los medicamentos en el baño. Elena Martinelli no era tonta, había sido enfermera antes de casarse con papá. Reconoció inmediatamente los antibióticos y analgésicos postquirúrgicos. La confrontación fue brutal. Papá gritaba tanto que los vecinos golpearon la pared. Mamá lloraba desconsoladamente, como si alguien hubiera muerto. Y en medio de toda esa tormenta, Valentina hizo lo impensable. Fue idea de Sofía, mintió, mirándome directamente a los ojos. Ella me obligó. Yo no quería hacerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como mis padres me miraban con una mezcla de horror y decepción que jamás podré olvidar. Mentís, logré decir. Valen, deciles la verdad. Pero ella siguió con su versión, yo la había presionado, yo había conseguido el dinero, yo había encontrado la clínica. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Siempre supimos que eras una mala influencia, me dijo mamá con una frialdad que me atravesó el alma. Pero nunca pensamos que serías capaz de corromper a tu hermana menor. Papá fue más directo, quiero que te vayas de esta casa. Esta noche. Roberto, no podés echar a tu hija, intervino mamá, pero su voz sonaba más protocolar que genuina. Dejó de ser mi hija cuando decidió destruir a su hermana, respondió él, sin mirarme. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en 2 valijas, Valentina apareció en mi cuarto. Lo siento, murmuró. Pero no podía perder a mamá y papá. Me perdiste a mí, le respondí, cerrando la valija. Y perdiste la oportunidad de ser una persona decente. Fue la última conversación real que tuvimos. Capítulo 4. 3 años en el exilio. El departamento de San Telmo se convirtió en mi refugio y mi prisión. 40 metros cuadrados donde aprendí a vivir con el sonido constante del tráfico de la avenida Defensa y el aroma a parrilla que subía desde el restaurante de abajo. Conseguí trabajo en un estudio contable pequeño en Barracas, ganando la mitad de lo que ganaba trabajando para papá, pero al menos podía pagar el alquiler. Los primeros meses fueron los más duros. Lloraba todas las noches, revisando las pocas fotos familiares que había logrado llevarme. Valentina y yo en Mar del Plata cuando éramos chicas. Los cumpleaños, las navidades, los domingos en el Tigre. Una vida entera reducida a un puñado de recuerdos impresos. Lucía, mi prima favorita, fue mi único vínculo con la familia. A través de ella me enteraba de que Valentina había empezado a estudiar psicología en la UBA, que había terminado con Martín, que mamá había vuelto a sus clases de pintura. Migajas de información que devoraba con desesperación. Nunca preguntan por mí, le preguntaba a Lucía durante nuestros encuentros clandestinos en cafés del centro. Valen a veces parece que quiere decir algo, pero se corta, me respondía, removiendo el azúcar de su cortado. Tus padres, es como si hubieran decidido que nunca exististe. En diciembre de 2022, Lucía me contó que Valentina había empezado terapia psicológica. Está muy mal, Sophie. Tiene ataques de pánico, no puede dormir. Creo que la culpa la está matando. Parte de mí sintió una satisfacción amarga. Otra parte, más profunda, solo quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero había aprendido a vivir con esa contradicción constante, amar y odiar a la vez a la persona que me había traicionado. El trabajo me mantenía ocupada durante el día, pero las noches eran interminables. Veía series coreanas hasta las 3 de la mañana, leía libros de autoayuda que prometían enseñarme a soltar el pasado, intentaba salir con hombres que conocía en aplicaciones de citas. Pero siempre terminaba comparándolos con la familia que había perdido. Tenés que hacer terapia, me insistía Lucía. Esto no es vida. Pero yo me resistía. Ir a terapia significaría admitir que necesitaba ayuda, que no podía sola. Y después de haber sido la hermana mayor responsable toda mi vida, reconocer mi vulnerabilidad se sentía como una derrota. Capítulo 5. La llamada.
Era un miércoles de lluvia torrencial cuando sonó el teléfono que cambiaría todo. Eran las 2:47 de la madrugada, y el número desconocido me hizo dudar antes de contestar. Sofía Martinelli. La voz era profesional, distante. Soy la doctora Ramírez del Hospital Italiano. Su hermana Valentina ha tenido un accidente. El mundo se detuvo. La lluvia contra la ventana, el ruido del tráfico nocturno, mi propia respiración. Todo se volvió silencio mientras procesaba las palabras. ¿Qué tipo de accidente?, logré preguntar. Un choque frontal en la Panamericana. Está en terapia intensiva. Su estado es crítico. Colgué el teléfono y me vestí en tiempo récord. No pensé en el orgullo, en los 3 años de silencio, en las heridas abiertas. Solo pensé en Valentina, mi hermana menor, la niña que había protegido de pesadillas y monstruos debajo de la cama. Llegué al hospital empapada, con el pelo pegado a la cara y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero cuando intenté subir al 5.º piso, el guardia de seguridad me bloqueó el paso. Disculpe, señorita. La familia pidió específicamente que no la dejen subir. Soy su hermana, insistí, mostrando mi documento. Lo siento, pero tengo órdenes estrictas. Desde el ascensor, vi a papá salir de la sala de espera. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en su mirada vi algo que no había visto en 3 años, dolor puro, sin barniz de orgullo o decepción. Pero luego se dio vuelta y desapareció por el pasillo. Me quedé 5 horas en el hall del hospital, sentada en una silla plástica incómoda, esperando noticias que nunca llegaron. Cada tanto veía pasar a mamá o a papá, pero ninguno me dirigía la palabra. Era como si fuera un fantasma. A las 8 de la mañana, Lucía llegó corriendo. Sofía, ¿qué haces acá? Me llamaron del hospital. ¿Cómo está? Lucía me abrazó fuerte, y en ese abrazo entendí todo. Se fue hace 1 hora, Sophie. Lo siento mucho. Valentina había muerto sin que pudiéramos reconciliarnos, sin que pudiéramos decirnos las cosas que habíamos callado durante 3 años. Y yo me había quedado afuera, literalmente afuera, hasta el final. Capítulo 6. El funeral sin mí. El funeral fue en la iglesia del Pilar, en el corazón de Recoleta. Valentina había perdido la fe después de lo que pasó, pero mamá insistió en una ceremonia religiosa tradicional. Es lo que corresponde, había dicho, según me contó Lucía. Yo estaba parada en la vereda de enfrente, escondida detrás de un árbol, viendo cómo la gente entraba a despedirse de mi hermana. Compañeras de la facultad, profesores, amigos de la familia que me habían conocido desde chica pero que ahora fingían no verme. El ataúd era blanco, cubierto de rosas rosadas, las flores favoritas de Valentina. Recordé como de chica siempre decía que cuando se muriera quería que la enterraran rodeada de rosas. Nunca pensé que tendría que cumplir ese deseo a los 20 años. Durante la ceremonia, el padre habló de perdón, de reconciliación, de la importancia de la familia. Cada palabra era como una bofetada. ¿Dónde estaba ese perdón cuando yo lo necesitaba? ¿Dónde estaba esa reconciliación cuando Valentina estaba viva y podíamos arreglar las cosas? Después del servicio religioso, la comitiva se dirigió al cementerio de la Recoleta. Yo lo seguí a distancia, como un paparazzi de mi propia tragedia. Vi cómo papá sostenía a mamá, cómo los primos lloraban, cómo los amigos de Valentina se abrazaban buscando consuelo. Pero lo que más me dolió fue ver a Martín, el exnovio de Valentina, entre los portadores del ataúd. Él conocía la verdad sobre el embarazo, sobre mi apoyo a Valentina, sobre la mentira que había destruido nuestra familia. Pero ahí estaba, haciendo el papel del novio doliente, mientras yo me escondía detrás de las tumbas como una criminal. Cuando bajaron el ataúd, me acerqué lo suficiente para escuchar las últimas palabras de papá: perdóname, mi amor. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Quise gritar. Quise correr hacia él y preguntarle por qué no me había pedido perdón a mí también. Pero me quedé inmóvil, viendo cómo sepultaban a mi hermana junto con los últimos vestigios de mi familia. Los periodistas estaban ahí, por supuesto.
La muerte de una joven estudiante de psicología en un accidente tan brutal había captado la atención mediática. Vi cómo fotografiaban a mis padres, cómo los entrevistaban brevemente, cómo documentaban el dolor de una familia destrozada. Una familia que, oficialmente, solo tenía una hija. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. Después de ver mi ausencia retratada en La Nación, supe que había llegado el momento de hablar. Contacté al periodista que había escrito la nota, Alejandro Vega, y le pedí una reunión. Nos encontramos en un café de Palermo, lejos de los barrios donde podría encontrarme con conocidos. Alejandro era un hombre de unos 40 años, con esa mirada penetrante que caracteriza a los buenos periodistas. Señorita Martinelli, comenzó, vi su foto en redes sociales. ¿Es usted la hermana que faltaba en el funeral? Sí, respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Y tengo una historia que contar. Durante las siguientes 2 horas, le relaté todo. El embarazo de Valentina, mi apoyo incondicional, su traición, el exilio familiar, los 3 años de silencio, y finalmente, mi exclusión del funeral y la manipulación digital de la foto. Alejandro tomaba nota furiosamente, haciendo preguntas precisas, pidiendo detalles que yo había enterrado en mi memoria. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento largo. Es una historia muy fuerte, dijo finalmente. Pero va a ser su palabra contra la de su familia. Tengo pruebas, le dije, mostrándole los mensajes que había conservado, las fotos, los registros médicos que Valentina me había dado para guardar. Y hay testigos. Lucía, mi prima, estuvo al tanto de todo. La nota se publicó una semana después, en la contraportada de La Nación, con el título, La hermana borrada, la historia detrás de la foto que conmovió a Buenos Aires. Alejandro había hecho un trabajo excelente, balanceando mi testimonio con la información oficial, manteniendo un tono respetuoso pero revelador. La reacción fue inmediata. Mi teléfono no paró de sonar, periodistas, programas de televisión, gente desconocida que quería expresar su apoyo. Pero la llamada que más esperaba nunca llegó. Mis padres mantuvieron silencio público, pero a través de Lucía me enteré de que mamá había tenido una crisis nerviosa y papá había cerrado temporalmente su oficina. La verdad duele, especialmente cuando has construido tu vida sobre una mentira. 3 meses después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Valentina, escrita poco antes de su muerte. Sophie, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que no pasó un día sin que pensara en pedirte perdón. Fui una cobarde, una mala hermana, una mala persona. Arruiné tu vida por salvar la mía, y luego no tuve el valor de arreglarlo. Ojalá puedas perdonarme algún día. Te amo, hermana. Siempre te amé. Valen. Lloré durante horas, abrazada a esa carta que llegaba demasiado tarde pero que me daba la paz que necesitaba. Valentina había muerto cargando con la culpa, y yo había vivido 3 años cargando con la injusticia. Ahora, escribiendo esta historia, sé que nada va a devolver el tiempo perdido. Mis padres y yo probablemente nunca nos reconciliemos completamente. Pero al menos la verdad está ahí, en blanco y negro, para que todos la vean. A veces el perdón no llega a tiempo. A veces la familia se rompe sin posibilidad de reparación. Pero siempre, la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Y aunque me borraron de la foto, nunca pudieron borrarme de la historia.